Ojalá, quien pudiera. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy viendo otra de las glándulas principales del organismo. ¿Se acuerdan cuáles vimos ayer? La tiroides. Bien, ¿y qué más? Y la paratiroides. Bien, vimos tiroides y paratiroides, vimos que las hormonas tiroideas controlaban la tasa metabólica, vimos también que la calcitonina y la hormona paratiroidea o paratormona controlaban la calcemia. Bueno, de la misma forma que vimos estas dos glándulas y vimos que la tiroides de alguna forma tenía una parte que estaba regulado por el eje hipotálamo hipofisario y otro no, con estas glándulas suprarrenales pasa lo mismo. La glándula suprarrenal tiene dos componentes, una corteza y una médula. Vos eras, Belu, la que decías cuántas médulas vamos a estudiar. No me acuerdo si eras vos. Sí, yo era. Bien, bueno, otra médula más. Siempre que estudiemos algo que esté adentro de algo y que tenga una subdivisión en cuanto a tejido, que es lo que pasa acá, vamos a hablar de una estructura externa o corteza y de una médula. En el riñón también nos va a pasar lo mismo, porque los riñones también tienen corteza y médula, pero ahí no van a ser suprarrenal como esta, sino renal, y que lo vamos a ver en excretor. La glándula suprarrenal es como un sombrerito que está arriba del riñón, que tiene esta forma justamente de sombrero o de copa invertida, pero tiene histológicamente una diferencia importante en el interior y en el exterior. No sé, Lucy, 4 médulas o más, te digo, quizás así como significativas, pero hay, es que todos los tejidos, como te digo, todos los componentes que van hacia adentro, tienen una adentro y una afuera, le llaman médula. Lo que pasa es que la más conocida es la médula espinal, entonces cuando me dicen médula sola, es como que sí, estoy haciendo referencia a la médula espinal. Bueno, en este caso, la médula suprarrenal tiene un origen nervioso distinto a la corteza suprarrenal, que está formada por un tejido epitelial, o sea, especializado como las glándulas. ¿Vieron cuando vimos la hipófisis? Que la hipófisis también dijimos, la adenopófisis es un derivado, en realidad epitelial, y una glándula verdadera que deriva del techo de la boca, o sea, de la bolsa de Raschke, pero la neurohipófisis tenía todavía naturaleza nerviosa. Es el mismo tejido embrionario, o sea, el tejido embrionario que da origen al sistema nervioso también da origen al epidermis, que es el ectodermo. Entonces, por ahí pasa esto, que se mezclan y el tejido neuroendocrino en algunos puntos se entremezcla y tiene como un origen en común. Pero si yo veo las células que forman a la corteza no tienen la misma naturaleza, histológicamente no son iguales que la médula. Entonces, como son componentes histológicos distintos, también tienen funciones distintas, porque secretan sustancias distintas. Lo que vamos a hacer es ver cada una de ellas por separado y qué sustancias secretan obviamente cada una. En el caso de la corteza tiene, miren, este corte es bastante feo, pero es un corte como distinto a otros que salen en otro lado y se los pusimos ahí porque es el anexo de la facu, pero la imagen se visualiza así. Yo les recomiendo que después si quieren busquen otra y googleen otra que se vea color y más bonito, pero lo que me está mostrando acá es la distinta conformación del tejido desde la médula, o sea, la parte interna sería la médula renal, y 3 capas que son de la corteza. Y dice, pero acá la médula se ve más chiquitita. No, es que por acá sigue y están haciendo un cortecito. Es como si yo les hiciera un cortecito así hasta acá, nada más. O sea, mostrándoles la corteza y se ve un poquito de médula. Si yo la veo desde adentro hacia afuera, me voy a encontrar con 3 zonas, ¿sí?, de la corteza suprarrenal. Zona reticular, la más interna, zona fasciculada o fascicular y zona glomerulosa. Hay una mnemotecnia de esto para que se acuerden el orden, porque generalmente es difícil, o sea, es difícil acordarse entre tantas cosas. Una vez vi, bueno, el dibujo me va a salir horrible, pero si le ponen imaginación, como una rejillita en la cual está flotando un globo de helio. Así, ¿ven? Para que se acuerden el orden desde lo más adentro. Reticular, ¿sí?, de la red. Fascicular, como cualquier fascículo, ¿sí?, como vimos en el nervioso, que es como un cordoncito, y glomerulosa, globito. Para que se acuerden el orden. Esas distintas zonas secretan distintos tipos de corticoides, que es la especialidad de esta corteza suprarrenal.
La corteza suprarrenal se encarga de secretar corticoides, hormonas esteroideas, que van a tener distintas funciones dependiendo cuáles son. La zona glomerulosa o más externa secreta mineralocorticoides, de los cuales el más común es la aldosterona. La zona fascicular secreta mucha concentración de glucocorticoides, de los cuales el principal es el cortisol. Y la zona reticulada o reticular, algunos sexocorticoides que yo, a ver, les quiero decir que son como bastante poco comunes que la circulación de los andrógenos que nosotros tenemos en sangre vengan de la corteza suprarrenal. Generalmente vienen obviamente, de los órganos sexuales. En el caso de los hombres, que son los que secretan andrógenos en mayor cantidad y testosteronas, obviamente tienen más circulando en sangre. Entonces, hay una mínima concentración de esos sexocorticoides. No es que todos los andrógenos que hay en sangre vienen de la corteza, pero sí cuando hay una patología nos damos cuenta. O sea, como que cuando hay una patología yo digo, ay, hay más andrógenos en sangre y entonces ahí puedo sospechar por ahí de una patología en esta corteza. Y también esta zona reticular secreta algo de glucocorticoides. Pero este orden, y así como tienen acá, es como figura en el cuadernillo de la facultad como anexo, porque esto ni siquiera es una información de Curtis, sino un anexo que les ha hecho la facultad en un cuadrito, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, obviamente, esa subdivisión es la que les han dado la facu. En conjunto, estas sustancias, entonces, como dije recién, se llaman corticoides, son de naturaleza esteroidea, y eso quiere decir que son todos derivados del ciclo pentano-perirofenantreno, colesterol, o sea, la molécula derivada del colesterol, de la cual vamos a encontrar estas sustancias con distintas funciones, dependiendo, obviamente, en la zona en la que se secrete, como dijimos recién. Este que están viendo acá, este anillo es el ciclo pentano-perirofenantreno. Obviamente, habíamos visto una fórmula hace un montón de unidades atrás, pero bueno, aprovechando que ahora también lo tienen, por ejemplo, acá en los glucocorticoides más importantes, que es el cortisol, puedo tener un derivado. Entonces puedo tener una molécula que se anexe a ese ciclo pentano-perirofenantreno en cada una de sus derivaciones. Pero este es el grupo base de cualquier esteroide, ¿sí? Que es el ciclo pentano-perirofenantreno. El cortisol es un glucocorticoide. Es el más importante de los glucocorticoides. ¿Qué quiere decir glucocorticoides? Bueno, ya cuando la palabra empieza con gluco, me está diciendo algo de glucosa. Y justamente lo que está haciendo este glucocorticoide es influir principalmente en el proceso de la regulación de la glucemia. Y les digo principalmente porque no es la única función que tiene. Existe una sola hormona, chicos, que vamos a ver ahora, que se encarga de ser hipoglucemiante. Significa que me está metiendo glucosa, o sea, a las células, y la está sacando de la sangre. Todas las demás hormonas que participan en la regulación de la glucemia, todas son hiperglucemiantes. La única hipoglucemiante que tenemos es la insulina. Por eso un déficit de insulina produce una patología como es la diabetes. Que ahora que veamos páncreas lo vamos a repasar, también lo vamos a ver. Pero recuerden que cualquier otra sustancia que nosotros veamos que en realidad tiene que ver con la regulación de la glucemia, siempre es hiperglucemiante. Entonces este glucocorticoide que influye en la glucemia, ya sabemos que es hiperglucemiante, significa que eleva la glucosa en sangre. Ahora, lo importante de la regulación de la glucemia, porque yo les dije recién, ahora me acuerdo que la insulina es hipoglucemiante, todas las demás hiperglucemiante, bueno, listo. No, lo importante es saber qué mecanismo hace cada uno. O sea, mediante qué mecanismo un glucocorticoide eleva la glucosa en sangre. Y, por ejemplo, estas hormonas, el cortisol y sus derivados, hacen gluconeogénesis. Si se acuerdan que este término también lo definimos hace varias unidades, significa formación de nueva glucosa. Eso es gluconeo. Neo es de nuevo. Formo nueva, formación, génesis o síntesis de nueva glucosa, y si estoy formando nueva glucosa, ¿a partir de qué lo hago? Y obviamente un lípido de una proteína. A partir de dióxido de carbono y agua no podemos porque no hacemos fotosíntesis. Entonces no nos queda otra que sintetizar glucosa a partir de otro compuesto orgánico que yo tenga que transformar. Pero además de eso, de hacer gluconeogénesis, o sea, de formación de nueva glucosa, disminuye la captación de glucosa en las células. ¿Eso qué quiere decir? Que también dejo mayor cantidad de glucosa en sangre, inhibiendo
el consumo de glucosa que van a hacer cada una de las células. Obviamente, priorizando tejidos en los cuales no puedo nunca evitarles la absorción de glucosa, como son las células cardíacas y las neuronas. Entonces, un glucocorticoide en realidad tiene como función priorizar determinados tejidos, porque al inhibir la captación de glucosa en las células, dejo que esa glucemia aumente en sangre y que después pueda ser consumida por la célula que quiere. Además de esto, de elevar la glucemia, una de las funciones muy perseguidas por el cortisol, o sea, por los glucocorticoides, es la supresión de la respuesta inmunitaria. Cuando ustedes están enfermos con alguna enfermedad grave o, bueno, a veces no hace falta únicamente que sea grave, sino que por ahí que perdure en el tiempo o que ante otros antiinflamatorios no esteroideos no cese digamos, la enfermedad. Entonces se suministra corticoides de forma artificial. Pero tiene un montón de contraindicaciones que ahora vamos a ver las patologías normales y ahí vamos a desatar muchas en realidad las prescripciones que hay para consumir un glucocorticoide y uno, mientras que lo pueda suprimir, buenísimo. Lo que pasa es que a veces la respuesta inflamatoria es tan grande y no hay ningún otro desinflamatorio, ¿sí? O antiinflamatorio que no sea esteroideo y que cumpla con esa función de desinflamar, y a veces la inflamación misma, que es una respuesta inmunitaria, es un perjuicio. Entonces, si no cede, es un perjuicio porque puede bloquear otra vía o lo que fuera, dependiendo dónde ocurre la inflamación. Entonces, por las dudas, el organismo secreta dosis de estos glucocorticoides que suprimen la respuesta. Pero claro, a veces son en dosis muy chiquititas y necesitamos complementarlos justamente con dosis más elevadas y por eso lo metemos externo. No, Belu, la insulina no es un glucocorticoide. Dije que vamos a ver enseguida la insulina cuando veamos páncreas. Ya lo vamos a clasificar, pero no, para nada. Es un glucocorticoide, aparte no lo secreta la glándula suprarrenal. ¿Quién controla a este cortisol? El cortisol, como glucocorticoide secretado por esta corteza suprarrenal, es controlado por la ACTH. La ACTH, si ustedes recuerdan, era una sustancia que segregaba la hipófisis anterior y lleva a cabo a través de un circuito de retroalimentación negativa su control. O sea, hipotálamo libera CRH. El CRH llega a la hipófisis, secreta ACTH, la ACTH llega a la glándula suprarrenal y secreta glucocorticoides como el cortisol. ¿Se ubican? ¿Se acuerdan la regulación que vimos de la tiroides ayer? Sí, Giselle. Bueno, esto es igual, ¿sí? Igual nada más que con las sustancias obviamente específicas en segregar o controlar a las células secretoras de glucocorticoides. Pero ojo con esto, les estoy diciendo específicamente glucocorticoides, porque vamos a ver ahora otros corticoides que no son controlados por este circuito de retroalimentación negativa por parte del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Los glucocorticoides son controlados por ACTH, la ACTH es controlada por la CRH del hipotálamo y obviamente ambos responden de forma negativa ante el aumento de cortisol en sangre. Cuando yo tengo exceso de estos glucocorticoides se produce una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing no solo yo tengo una respuesta obviamente exagerada en la respuesta antiinflamatoria, que por ahí yo persigo esa respuesta. El tema es que si yo lo que necesito es la inflamación para subsanar algún, digamos, algún ingreso de agentes patógenos a un lugar, que por eso muchas veces se produce una inflamación, bueno, puede suprimir la respuesta inmunitaria y ser negativo, pero no es el principal problema de una persona que tiene exceso de glucocorticoides en sangre, sino que el exceso de la glucosa en sangre tiene sus consecuencias, pero además de eso, se descubrieron, en base a esto, a la patología, que los glucocorticoides tenían un montón de funciones en otros tejidos, y no solo la producción de nueva glucosa o liberar, como dijimos recién, esos depósitos o a través de proteínas y lípidos fabricar glucosa, sino que estos glucocorticoides también aumentan la secreción ácida del estómago, aumentan la retención de líquido,
¿sí? Pero aumenta la retención de líquido porque en realidad también liberan más glucosa en la sangre. Entonces, si yo tengo una hormona hiperglucemiante, hay más glucosa en sangre, retiene más agua, sube la volemia y aumenta el líquido en el interior del sistema circulatorio. Y por ende, se extravasa mayor cantidad de líquido hacia los tejidos también. Entonces, la mayor cantidad de líquido dentro de los vasos sanguíneos genera hipertensión arterial, y la extravasación de líquido hacia los tejidos, como habíamos visto ayer uno de los ejemplos de una infiltración de este líquido en el tejido subcutáneo, se denomina edema. ¿Hay una redistribución de la grasa corporal? Sí, claro, si dijimos que a partir de la grasa y a partir de las proteínas íbamos a sintetizar nueva glucosa, entonces se vuelve a redistribuir, o sea, se quema esa grasa de ese lugar, pero por ahí se acumulan otros tipos de grasas en otro lugar que no tiene que ver con el consumo de la grasa que dependía de las hormonas sexuales. Que es la grasa blanca, que es la que después se quema y se puede transformar en azúcares. Disminuye la osificación, o sea que produce osteoporosis, y produce nerviosismo o ansiedad por el exceso de glucosa en sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas funciones son funciones de los corticoides. Lo que pasa es que cuando las cumplen en mínimas dosis y hay otros mecanismos que compensan, no hay problema. Cuando hay un exceso, porque hay, por ejemplo, un tumor en la glándula suprarrenal, que secreta excesiva cantidad de glucocorticoides, produce esta enfermedad de Cushing. Y si hay disminución, es menos peligroso, pero si hay disminución excesiva de esta cantidad de glucocorticoides en sangre, se produce otra enfermedad que se llama enfermedad de Addison, en la cual hay hipotensión arterial, que eso no preocupa tanto, pero sí astenia. Astenia significa cansancio, y también hay acumulación de algunas manchas en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en las vocales, que ahora les voy a mostrar una imagen. ¿Ven? Acá tienen como la contextura normal de una persona con enfermedad de Cushing. Generalmente tienen esta jiba o esta joroba como bien marcada, ¿sí? Que se le llama joroba de búfalo, por deformación, por la misma osteoporosis y deformación de las vértebras. La grasa se concentra en la parte abdominal, entonces generalmente se llena de estrías, ¿sí? La parte, digamos, abdominal. La extravasación de líquido y el edema por ahí también puede producir la ruptura de los vasos, por eso por ahí aparecen hematomas o úlceras en la piel. Digo, esto es como lo más común, digamos, o los signos más comunes de una persona con enfermedad de Cushing. La persona con enfermedad de Addison es más difícil de visualizar los signos, pero bueno, a veces nos puede pasar en casos muy graves de enfermedad de Addison, o sea, cuando hay mucha disfunción, o sea, muy poca segregación de corticoides en sangre, por ahí esto, la hiperpigmentación de la piel, o algunas manchas de tipo vitiligo, incluso pigmentación en las mucosas, como puede verse acá. En realidad hay una acumulación de otras sustancias que deberían haber sido barridas en la sangre a través, o sea, por la presencia de los glucocorticoides, y al no ser barridas se van acumulando como pigmentos. No se metan mucho, yo les pongo siempre imágenes para que se guíen, pero no se metan tanto en todos estos, porque lo que yo les he puesto en el cuadrito acá, esta información es la que sale justamente en el cuadrito de la facultad, o sea, el anexo que les hace la facultad, porque tampoco especifica mucho de esto el libro de Curtis, así que denle bola nada más a esos signos y síntomas, más allá de los que estaban en la imagen, porque en realidad tiene que ver con complementar esa información que, o sea, para poder entender o para poder entender la anatomía, digamos, de una persona con enfermedad de Cushing o con enfermedad de Addison. Hablando de los mineralocorticoides, dijimos que el más común es la aldosterona. La aldosterona también es un esteroide, así que deriva del ciclopentano-perirofenantreno. Es lo que conocemos como mineralocorticoide, y este mineralocorticoide tiene una función muy importante en la regulación del sodio y del potasio, ¿sí? O sea, regula el equilibrio de dos iones en sangre, pero hace como un efecto opuesto. Reabsorbe el sodio y excreta el potasio, ¿sí? Esta es la función principal de los mineralocorticoides y principalmente de la aldosterona. Y a diferencia de lo que vimos recién, no está regulado por la ACTH, no tiene un circuito de retroalimentación negativo del eje hipotálamo hipofisario, sino que tiene una regulación a través de la concentración de estos iones y del agua, quiere decir de estos iones, del sodio y del potasio, ¿sí?
del agua que hay en sangre. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con el sodio. Cuando yo retengo sodio, el sodio arrastra tanto, es tan higroscópico que me arrastra un montón de agua. Entonces, por eso cuando aumenta la presión también hay como una similitud con el aumento de sodio, por eso dice el agua. Y además pertenece su circuito de control a un eje que se llama eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por eso les dice que depende de esta angiotensina. Esto lo vamos a volver a ver en renal, pero debido a que estamos viendo acá los mineralocorticoides, es importante que entiendan este grafiquito y que puedan ir estudiándoselo hasta que veamos bien cada una de esas estructuras. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema controlado por distintos órganos que tiene como función última controlar la presión arterial y la reabsorción o secreción de determinados iones, ¿sí? O sea que la función principal la cumple la presión arterial, o sea que el estímulo más importante es la disminución de la presión arterial. Hay una sustancia que se llama angiotensinógeno, que es una proteína de tipo alfa-globulina, que es sintetizada por el hígado y va a la circulación, está inactiva, ahí dando vuelta por la sangre, sin hacer nada, porque es una sustancia inactiva, esperando, porque si se llega a activar me va a llegar la señal al hígado que secrete más, ¿sí? Pero básicamente tengo siempre angiotensinógeno flotando, digamos, en la sangre, porque el hígado lo va secretando a medida que se consume. Cuando yo tengo una hemorragia grave, un cuadro de deshidratación, o sea, hay mucha pérdida de agua y mucha pérdida de presión sanguínea, o sea, una hipotensión, esa señal llega a un cúmulo de células que vamos a ver en renal, que se llama aparato yuxtaglomerular. O sea, cuando les digo un cúmulo de células, quiere decir que hay un grupito de distintos tipos de células que en conjunto forman este aparato yuxtaglomerular, y esa disminución de la presión estimula este aparato yuxtaglomerular para que secrete una sustancia que se llama renina. La renina es secretada por el riñón, pero es liberada a la sangre, y en la sangre va a tomar contacto con el angiotensinógeno, convirtiéndolo en una forma un poquito más activa de ese angiotensinógeno, que es un decapéptido llamado angiotensina 1. ¿Sí? Entonces, angiotensinógeno lo libera el hígado a demanda de lo que hay en la sangre, detecta una hipotensión, el aparato yuxtaglomerular secreta renina, y la renina activa el angiotensinógeno y lo pasa a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 tiene función, o sea, como, digamos, como lo contrario de lo que le dio origen. Si tengo una deshidratación y bajó la presión, la angiotensina 1 lo que hace es producir lo contrario, que es la vasoconstricción para que aumente la presión, para que haya hipertensión y no hipotensión. Pero necesita una activación más, porque esta angiotensina 1 es muy poco eficiente en su trabajo, y necesita que se le convierta, en realidad le saca 2 aminoácidos nada más, porque fíjense que pasa de un decapéptido en un octapéptido mucho más activo, que se llama angiotensina 2, y que ahí participa otra enzima más, que se llama enzima convertidora de angiotensina, o ECA, liberada también por las mismas células del riñón, pero puede liberarla las células del pulmón, incluso del corazón también, ¿sí? Entonces me transforma esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Bien, llegamos a la hormona activa. ¿Qué hace esta hormona? Hace 2 cosas. Una de ellas, una función directa, y esa función directa tiene que ver con el aumento de la presión arterial, porque impacta sobre los mismos vasos y es como que los estruja, como que los aprisiona y aumenta la presión, ¿sí? Por un lado aumenta la presión directa por los vasos, pero por otro lado va hacia la corteza suprarrenal, que es lo que nos importa acá, por eso estamos viendo acá este sistema, estimula la corteza y la corteza secreta aldosterona. Y como dijimos recién, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. También fomenta la excreción de potasio, que acá no me estaría importando, pero la función importante de la aldosterona para el sistema renina-angiotensina-aldosterona es que absorbe sodio. Y como les dije recién, el sodio es como el amante inseparable del agua, no la deja nunca. Entonces, si entra agua y se reabsorbe en los vasos, se queda, ¿sí?, el sodio con él. O sea, están enganchados. Si yo reabsorbo sodio, el agua la acompaña. Si yo mantengo sodio, el agua se queda dentro de los vasos sanguíneos y aumenta la presión. Por eso a toda persona con hipertensión le sacan el cloruro de sodio, o sea, la sal de la dieta. Porque el sodio es peligrosísimo arrastrando y anexando ese agua. Entonces, de alguna manera, este circuito, como dice indirecto porque no voy directamente al vaso, sino que voy a la reabsorción de sodio, pero esa reabsorción de sodio
me lleva a la reabsorción de agua, a reabsorberse el agua aumenta la volemia, y si aumenta la sangre total, aumenta la presión arterial. Como les digo, vamos a volver a repetir este sistema de regulación dentro de renal, porque es protagonista de este aparato glomerular, pero ya me interesa saber qué función cumple cada uno de ellos. Así que este gráfico se sientan, lo vuelven a dar vuelta hasta que se lo aprenden, porque es importantísimo. Miren, el cuadernillo ni hay un anexo, nada que me hable específicamente del aumento y la disminución de esta aldosterona en sangre. Yo igual les puse alguna idea de esto para que uno entienda que existen también patologías de exceso y disminución de todas las hormonas, no solo las que vimos, sino uno se queda por ahí con la duda, ¿sí?, en la cabeza. Pero por eso les he puesto anexos, ¿sí? No es un contenido que en teoría tienen que saber. Pero puedo tener un exceso, ¿sí?, de aldosterona, que significa un hiperaldosteronismo, que me va a generar mucha cantidad de sodio en la sangre, porque reabsorbe sodio, es una hipernatremia, y esto retiene agua, aumenta el volumen sanguíneo, produce hipertensión arterial. O sea que tener mucha cantidad de aldosterona también es peligroso. ¿Por qué les he puesto esto? Porque sí, la facultad les pide que sepan enfermedad de Cushing, y la verdad, miren, fíjense que teníamos acá el aumento de los, o sea, no de ahora de la aldosterona, sino del cortisol. La enfermedad de Cushing muchas veces se produce por un tumor en la glándula, o sea, en la glándula suprarrenal, y a veces no afecta nada más a la zona en la cual se secretan glucocorticoides, afecta a los demás. Entonces, por más de que la enfermedad de Cushing produzca edema e hipertensión, encima de eso, si el tumor afecta a las células productoras de aldosterona, la aldosterona va a producir más hipertensión todavía. Entonces, muchas veces hay enfermedades de Cushing que, dependiendo del tipo, porque si son las células que fallan, no secretan ese tipo de sustancias, o sea, cortisol, pero otras no. Pero si hay un tumor o algo que compromete más, se va a acelerar o se va a intensificar este proceso de hipertensión arterial gracias a la retención de sodio también. Bueno, y obviamente voy a tener hipocalemia, que significa baja cantidad de potasio, porque la aldosterona retiene sodio y excreta potasio. Ojo con este término, porque a veces también lo ponen con C, pero no significa lo mismo calcemia que calemia, ¿sí? Calcemia es de calcio, en cambio calemia es acá, de las siglas en latín, viene del potasio. Puedo encontrar la palabra hipopotasemia o hiperpotasemia, no se usa tanto, pero bueno, la podrían llegar a encontrar, incluso si la googlean van a encontrar con sentido, porque por ahí la traducción, para poder asociarla más al nombre real en español, en algunas bibliografías no han adaptado, ¿sí? Pero bueno, este es el más común. El potasio participa, es el principal catión, como ya hemos visto, intracelular, y participa en la regulación osmótica de las células, de muchas células, pero particularmente en la célula muscular se siente mucho la deficiencia en el proceso de contracción muscular. Entonces una baja cantidad de potasio por ahí produce calambres musculares, debilidad, fatiga. Esto de micción excesiva quiere decir barrer o sacar un montón de agua para poder barrer justamente el exceso de calcio, de potasio que estoy liberando. Y bueno, ¿y qué me pasa en lo contrario? O sea, cuando tengo poca cantidad de aldosterona, es menos común, pero puedo tener también hiponatremia, que no sería mucho problema, porque la verdad que tener baja cantidad de sodio en sangre no me representa ningún problema, todo lo contrario, van a haber otras cosas que retengan o aumenten la presión, pero sí un poquito más peligroso es la hipercalemia. O sea, la hipocalemia, la baja concentración es peligrosa, pero el exceso de potasio otra vez, también es peligroso, ¿sí? Porque me da como una sensación de hormigueo o de acorchamiento en las extremidades, en el músculo, puede producir determinadas arritmias y parálisis, y uno ve los síntomas y ve de uno y otro y dice, che, pero es como parecido, ¿cómo me doy cuenta si hay mucho potasio o poco, si en realidad la eficiencia es la misma? Porque en realidad la célula no está funcionando, digamos, correctamente, por tener precisamente un balance del catión fundamental intracelular que es distinto del equilibrio, ¿sí? Entonces por ahí produce algunos síntomas para un lado u otro, pero en realidad el problema es que no está en equilibrio y tiene que estarlo, porque si
ese potasio está de más o está de menos, obviamente al tenerlo de más o de menos quiere decir que otro catión no lo está compensando correctamente. Por último, dijimos que la corteza secretaba también andrógenos, pero dentro de estos andrógenos habíamos dicho, o sea, andrógenos o sexocorticoides, que no era muy importante su función, ya que la verdad es que los andrógenos, y principalmente la testosterona, son secretadas por el testículo, ¿sí? O sea que son específicamente secretadas por otra glándula, que se va a encargar de calificar, digamos, o de dar sus características sexuales secundarias en el hombre. Su función no es significativa, como dijimos, porque la secreción es mínima, y más en la mujer que no tengo tanto complemento. Cuando digo tanto, no significa que esté nulo. Chicos, recuerden que tanto los hombres como las mujeres tienen hormonas sexuales femeninas y masculinas en el cuerpo. De hecho, todas parten del ciclo pentano-perirofenantreno a partir de una sustancia que se llaman neuroesteroides y que también están presentes en nuestro sistema nervioso central y son el elemento precursor para secretar las hormonas femeninas y masculinas. Si ustedes la ven, tiene una fórmula sumamente parecida y son prácticamente hermanas, ¿sí? No gemelas, pero bueno, son hermanas, comparten muchos genes en común. Así que, ojo con esto, porque uno dice, ah, no, la testosterona es del hombre, sí, es verdad, hay más concentración en el hombre, pero tanto una hormona sexual femenina como masculina está en ambos, y justamente estos andrógenos secretados por la glándula suprarrenal, tanto en hombres como en mujeres, aparece igual. Sin embargo, es verdad que se regula, digamos, por un circuito muy parecido a los corticoides, y esto muchas veces hace que si hay una afectación en la glándula, volvemos a lo mismo, por ejemplo, un tumor, sí por ahí yo voy a ver las consecuencias de estos sexocorticoides si hay en mucha cantidad, ¿sí? O sea, si yo tengo un tumor en la glándula, puede ser que me vaya a encontrar con una enfermedad de Cushing, que dijimos exceso de glucocorticoides, me vaya a encontrar con un hiperaldosteronismo, o sea, con un exceso de secreción de aldosterona, y el hiperandrogenismo, que es por un exceso de aumento de estos sexocorticoides. No me importa el déficit, porque dijimos que ya secreta poco, así que imaginen que se secreta menos, no me importa, pero sí el hiperandrogenismo, causado obviamente puntualmente por un tumor en la glándula, tiene tanto aumento de secreción de hormonas masculinas, desarrollando características sexuales masculinas, que en el hombre no vamos a notar la diferencia. Porque como ya el testículo lo secreta, bueno, quizás tendrá más acné, más barba, menos barba. Hay tantos factores que influyen en eso que no nos vamos a dar cuenta. Pero sí en la mujer aparecen características sexuales masculinas, que se denomina virilización, o sea, barba, voz ronca, acné, bueno, características propias. Por ejemplo, ahí tienen una mujer con hiperandrogenismo, vean el crecimiento de la barba, que tiene que ver con este aumento justamente de estas hormonas en sangre, ¿sí? O sea que siempre depende de la cantidad y del sexo en el cual se encuentra mayor cantidad de andrógenos. ¿Dudas hasta acá? De mi parte no, dice. Por ahora no. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a lo que estaba dentro, ¿sí? Al relleno de esta glándula, porque acabamos de ver la corteza con las 3 sustancias que secreta y quién regula cada uno. Recuerden que esas 3 sustancias que vimos, glucocorticoides y sexocorticoides, pertenecen al circuito de retroalimentación negativa eje hipotálamo hipofisario, pero la aldosterona no. La aldosterona es regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora estamos en la médula. Dijimos que la médula era el relleno de esta glándula, y a diferencia de la corteza, que derivada del tejido epitelial, la médula, ¿sí?, suprarrenal, es tejido nervioso que secreta hormonas que son aminoácidos modificados, derivados, en realidad, de aminoácidos que se llaman catecolaminas, que son la adrenalina y no la noradrenalina, ¿sí? Estos son los dos tipos, o acuérdense que también se los llamaba epinefrina y norepinefrina. Si ustedes recuerdan, estos eran mediadores del sistema nervioso simpático, y eran los que preparaban al cuerpo para la acción, porque en realidad esta médula que vemos acá es al fin y al cabo un ganglio simpático modificado. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos sistema nervioso autónomo que había cada hebra desde la médula preganglionar, llegaba a un ganglio, de ahí la posganglionar y después se iba hacia el órgano ejecutor? Y habíamos visto una única excepción, porque en realidad estaba en la tablita
que estaba como anexo en esa parte del sistema nervioso autónomo, que les mostraba que en la médula suprarrenal la fibra iba directamente hacia la médula, o sea, como que había una preganglionar, pero después no había una posganglionar. ¿Se acuerdan? Ese dibujito que Sí, tenían yo sé abajo. que en el Sí. Curtis estaba mal. Bien, perfecto. Bueno, eso que veían en esa imagen que estaba arreglado es porque, ¿por qué no hay, o sea, hay una preganglionar y no hay otra? Porque en realidad como que ese ganglio que tienen todos los otros órganos a los cuales después yo voy a ir a ejecutar la respuesta del sistema simpático, en este caso es como la misma médula, o sea, se quedó encerrada en este órgano, pero el ganglio en sí es como la médula. Por eso decimos que es un ganglio simpático modificado. Llega la fibra preganglionar, la médula sería como el ganglio, y después estaba la célula posganglionar. Bueno, no hay una célula posganglionar adentro de esta médula, hay un cúmulo de células nerviosas que se llaman células cromafines y que me liberan estas catecolaminas, pero es como una célula nerviosa, pero no tiene axón. O sea, es como una neurona media redondita que libera sus contenidos, que es la adrenalina y la noradrenalina, directamente a la sangre. Entonces, todos los otros ganglios simpáticos sacan una fibra postganglionar y ejecutan su respuesta, como ya vimos en el sistema nervioso autónomo. Bueno, en esta médula es como que la célula postganglionar se modificó y me quedó así como una forma media rara, y en vez de liberar su contenido y hacer sinapsis nerviosa con el siguiente órgano ejecutor, libera su contenido directamente a la sangre. ¿Sí? Entonces, como que esta adrenalina y noradrenalina, que también son neurotransmisores, pasan a la circulación general a través de esta segregación de la médula suprarrenal. La adrenalina y la noradrenalina son muy parecidas, fíjense que químicamente solo varían en la estructura, digamos, final, donde yo tengo la noradrenalina un protón, acá tengo un grupo metilo, pero químicamente, digamos, son muy similares. ¿Cuáles son las funciones de la adrenalina y noradrenalina? Miren, chicos, si ustedes leen todo esto, se van a encontrar con las mismas funciones que ya hemos visto del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque es el mismo neurotransmisor, nada más que yo tenía una fibra que iba, no sé, al ojo y producía la dilatación, no sé, de la pupila. En el sistema circulatorio aumentaba la frecuencia cardíaca. Bueno, todo eso que nosotros vimos fibra por fibra en el sistema nervioso autónomo simpático, la médula suprarrenal, al tener esta variación, esta modificación de este ganglio simpático, libera estas sustancias a la sangre. Entonces, ¿qué hacen en sangre la adrenalina y la noradrenalina? Llegan de forma más lento, ¿sí? Como más, digamos, distanciado en el tiempo, pero con una duración más extensa que el sistema nervioso autónomo, cumpliendo las mismas funciones que el sistema nervioso simpático. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta la presión, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye el peristaltismo, la contracción de esfínter, o sea, todo lo que sería digestivo, produce vasoconstricción periférica o piloerección, produce dilatación de la pupila. En el hígado, fíjense, glucogenólisis, degrado el glucógeno para liberar glucosa en la sangre. Las mismas funciones que vimos en el sistema nervioso autónomo, nada más que ahora serían en endocrino, y es para perdurar esta lucha, o sea, este sentimiento de lucha, de estrés, de huida, es porque hay alta concentración de adrenalina y noradrenalina en sangre. Cuando ocurre algo que nos da miedo o estrés en el momento, el sistema nervioso ejecuta una respuesta rápida. Pero si esto perdura en el tiempo, o sea, si se prolonga, digamos, este efecto de estrés, entonces lo que va aumentando en sangre es la secreción de esta médula suprarrenal. Cuando nos dicen estamos estresados o estoy estresado, es esto, chicos. La adrenalina y noradrenalina que está liberando su médula. O sea, ese es el secreto del estrés. Es normal el estrés. Si no lograríamos tener estrés, imagínense que no podríamos responder a funciones básicas. O sea, es fundamental el estrés. El tema es que hay que mantenerlo dentro de un equilibrio. Cuando hay mucha cantidad de adrenalina y noradrenalina en sangre, bueno, lógicamente me va a afectar de forma muy negativa el equilibrio del organismo. Por último, de esta partecita o de este power, ¿quién controla a estas secreciones, a esta secreción de adrenalina y noradrenalina? Y las fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque dijimos que era un ganglio simpático modificado. Entonces lo que yo estoy haciendo es justamente modificarlo, o sea, segregarlo o estimularlo cuando el sistema nervioso lo diga, el sistema nervioso autónomo.
Miren, yo les voy a, primero que tengo que cambiar el power porque vamos a empezar otra partecita, les voy a mostrar una imagen que creo que les va a ayudar a entender esto y a cerrar en realidad el proceso, digamos, de... No, descartar. Bien. Díganme cuando vean la pantalla. Me va a ayudar a entender en realidad la inervación de la médula, que por ahí es como media rara, o cuesta, digamos, comprenderla. Bueno, ahí cuando la vean, tienen una, digamos, inervación común de la sinapsis simpática. Ya lo ven, ¿no? Sí, ya se ve. Bueno, esto era lo que pasaba normalmente, ¿sí? O sea, yo tenía en la médula una fibra que salía preganglionar, llegaba al ganglio, y en ese ganglio salía una fibra postganglionar que iba al órgano ejecutor, el que fuera. Bueno, lo que pasa en la médula, para que ustedes se ubiquen, es, desde la médula sale la fibra preganglionar, que es una neurona, llega a esa neurona como al ganglio, que es la médula misma, esta sería la médula suprarrenal, y adentro se encuentra con unas neuronas raras que en realidad está haciendo sinapsis ahí estamos mostrando el punto de sinapsis, ¿sí? Está terminando el axón, que es una célula que secreta sustancias con la misma naturaleza de un neurotransmisor, pero no tiene un axón, sino que libera su contenido, que son estas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que se reabsorben por los capilares y van a la circulación. Estas son las que se llaman células cromafines. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta fibra preganglionar es la misma que esta. Este ganglio que teníamos acá, cualquier ganglio simpático, en este caso sería como la médula, como un ganglio simpático modificado. Y en vez de tener esta fibra, que sería la postganglionar, tiene la célula cromafin que quedó adentro y que en vez de secretar, hacer sinapsis con el órgano ejecutor, libera ese neurotransmisor que se transforma en una neurohormona hacia la sangre. ¿Se ubican? ¿Se entiende? Sí, Gise. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver ahora otra de las glándulas importantes en el organismo, que ahora sí, Belu, es el responsable de la secreción de insulina. Yo se los nombraba recién porque hay muchas hormonas que, bueno, se encargan justamente de la regulación de la glucosa en sangre. Y el páncreas es el protagonista en esto. Vamos a repasar después de ver esto todas las hormonas que hemos ido viendo a lo largo de toda esta unidad que también participan en la regulación de esta glucemia. En el caso del páncreas, el páncreas tiene la capacidad de segregar hormonas, pero también de participar del sistema digestivo. Por eso decimos que es una glándula mixta. Yo quiero hacerles una aclaración de esto porque el cuadernillo se los dice. Es como que Curtis les dice, cuando estamos viendo glándula suprarrenal, que es la que vimos recién, que es como una glándula mixta. Y uno dice mixta, ¿por qué? Es como que la glándula suprarrenal le dicen mixta en el sentido que tiene una corteza y una médula, como que tiene tejido nervioso y tiene tejido endocrino. Pero la realidad es que dentro de la definición de glándulas, la palabra mixta solo incluye al páncreas, porque yo digo glándula mixta cuando hay una glándula de secreción endocrina y de secreción exócrina. ¿Sí? O sea, tengo glándulas exócrinas, tengo glándulas endócrinas, y una glándula mixta sería aquella que tiene simultáneamente una secreción endócrina y exócrina. Entonces, esta definición, cuando Curtis les dice de las glándulas suprarrenales que es mixta, la facultad les hace una aclaración y les dice, miren, nosotros no la vamos a tomar como mixta, porque mixta es esto, cuando digo exócrino y cuando digo endócrino. La otra es una glándula que tiene, sí, la corteza una naturaleza, la médula otra, pero ambas son segregaciones endócrinas. Entonces, no está bueno llamarle mixta. Pero les hago esta aclaración porque también se usa, digamos, en algunas bibliografías, la palabra mixta para hacer la distinción de que vienen de tejidos distintos, igual que la hipófisis. La hipófisis vieron que tenía una parte nerviosa y una parte endocrina, entonces a veces en alguna bibliografía puede aparecer la glándula suprarrenal o la hipófisis como mixta, y no es la misma palabra que mixta en este sentido, en el sentido de hablar del páncreas. El páncreas
decimos que es mixta porque tiene una segregación exócrina y una endócrina. Lógicamente esto lo definimos para poder compararlo, pero no forma parte de esta unidad y lo vamos a repasar en digestivo, porque las secreciones exócrinas no son las que vamos a estudiar en este sistema endocrino, pero digo que es exócrino el páncreas porque tiene determinados cúmulos histológicos. O sea, no es que hay una parte del páncreas que digo, este excreta para afuera, este para adentro, sino están mezclados los cúmulos celulares. Y hay acinos pancreáticos que se encargan de la segregación de enzimas hidrolíticas que participan obviamente de la formación del jugo pancreático y por ende del proceso de digestión. Y por otro lado, el páncreas endocrino formado por otro cúmulo de células que se llaman islotes de Langerhans, y esos islotes de Langerhans sí secretan hormonas que son insulina, glucagón y somatostatina, principalmente porque hay otra más que la vamos a ver en digestivo, y que liberan el contenido del torrente sanguíneo, por eso son endocrinos, y que influyen en la regulación de la glucemia. Más o menos para que se den una idea, este conductito que ven acá es un conducto que después va a ir a secretar su contenido en un pliegue. Este codito que están viendo acá es un codito del duodeno, del intestino. Así que es una imagen del páncreas y de sus segregaciones en el intestino que vamos a ver nuevamente en digestivo. No se preocupen porque es fundamental, incluso en la segregación del jugo pancreático. Pero todos los acinos pancreáticos que estábamos viendo recién, o sea, que forman parte del páncreas exócrino, secretan este contenido, un tubito que se va hacia ese tubo exterior. Creo que ayer también habían preguntado sobre eso, qué diferencia era entre secreción exócrina y endócrina. O sea, cuando yo hablo de exócrino digo, voy afuera del cuerpo, voy al interior del tubo digestivo. Bueno, esto está yendo al interior del tubo digestivo, el ácido pancreático. Voy acá y lo libero y voy al intestino. En cambio, esto que están viendo acá, como estos cúmulos o dibujitos que han hecho de las células en verde, serían representaciones de los islotes de Langerhans, en los cuales llegan como capilares que reabsorben el contenido y lo liberan a la sangre, pero nunca tienen un conducto externo que los lleva hacia, por ejemplo, el interior de la cavidad digestiva. Entonces, islotes de Langerhans, cúmulos del páncreas endocrino, y acinos pancreáticos, cúmulos de células que van hacia un tubo, que va hacia el tubo digestivo, digamos, porque tiene secreción exócrina. Dentro de los islotes de Langerhans, o sea, de estos cúmulos, encontramos principalmente tres grupos de células distintas. Las células alfa, que secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina, y las células delta, que secretan somatostatina. Cualquiera de las hormonas secretadas por el páncreas son de naturaleza peptídica, ¿sí? Y se encargan de regular la glucemia. ¿Vieron las hormonas que vimos recién? Eran todas esteroides, o sea, los corticoides eran esteroides, las catecolaminas eran derivados de aminoácidos. Bueno, la insulina, glucagón y somatostatina, o sea, secreción del páncreas, son hormonas proteicas o peptídicas. ¿Saben qué? Cuando ustedes terminan de ver toda la unidad y realmente la estudian, vuelven a las cosas que estaban en el inicio, como el cuadrito comparativo, como los ejemplos cuando les clasificaba las hormonas, y van a ver que van repasando todo lo que vieron al final, porque uno al principio estudia como una introducción y después cuando va desglosando cada cosa, los esquemas que están al principio me sirven también para repasar todo cuando llego al final. Bien, veamos cada una de estas sustancias. En el caso de la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos, secretado, como dijimos recién, por el páncreas endocrino, y es una hormona que se encarga de estimular la captación de glucosa por las células. O sea, que es la única hormona, como les dije recién, hipoglucemiante. Además de estimular la captación de glucosa por todas las células, o sea, nuestras células no pueden meter glucosa si no hay insulina. Particularmente en el hígado hace glucógenogénesis, formación de nueva glucosa. Si me sobra la glucosa y ya la metí a todas las células, le digo al hígado que fabrique glucógeno y que lo almacene. No hay célula que pueda absorber en realidad esto sin la presencia de insulina por los transportadores mediados por la insulina. Por eso, y les digo los transportadores mediados por insulina, porque si yo tengo otro transportador que utiliza otra fuente de energía, puede ser que no le falte esta insulina porque sea un tejido prioritario como el tejido nervioso, pero en todas las otras células del cuerpo va a haber deficiencia
digamos, de la glucosa que yo voy a meter, pero lo más peligroso no va a ser eso, que de última puedo usar otra fuente de energía. Lo más peligroso de todo es que la glucosa se queda circulando en sangre porque no se mete a las células. Y cuando la glucosa se queda circulando en sangre, también la glucosa es amante del agua, igual que el sodio, atrae agua, va a producir hipertensión, va a producir aumento de la glucosa en sangre, de la glucosa en orina, y obviamente un cuadro probable de deshidratación también. Que bueno, en general, nosotros, de acuerdo justamente a los controles que vemos de esta insulina, que es la misma glucemia, o los aminoácidos y ácidos grasos en sangre, ahora vamos a ver esta, para que sepan por qué regula la somatostatina. Los síntomas de la patología tienen que ver justamente con la falta de esta insulina. Si tengo mucha insulina, no pasa nada en realidad, porque se regula a demanda. El problema es cuando escasea la insulina. ¿Por qué? Porque es la única que mete glucosa en las células, la única, o sea, la única hipoglucemiante. Entonces, la insuficiencia de insulina me da un cuadro de hiperglucemia, o sea, aumento de glucosa en sangre, de glucosuria, significa glucosa en la orina, arrastro con el agua, o sea, con la glucosa también el agua, por eso aumento de la cantidad de orina diaria, que se llama poliuria, y al estar liberando tanta agua, porque estaba arrastrada por la glucosa, también tiene esta persona aumento de sed, que significa polidipsia, ¿sí? O sea, que todo el tiempo tiene ganas de tomar agua. Sin embargo, hay tanta glucosa que se queda en la circulación y que arrastra agua, que igual hay muchos riesgos de deshidratación en una persona diabética. Entonces hay que tener mucho cuidado para controlar la cantidad de agua diaria. Hay muchos otros signos y síntomas, chicos, de la diabetes y que son sumamente interesantes. De hecho, hay dos tipos de diabetes: la diabetes mellitus o sacarina, o sea, la diabetes mellitus tipo 2 o sacarínica, que es la que les está mostrando acá, es la diabetes que tiene una predisposición genética, pero en realidad la realidad es que después se activa con los años, entonces se va generando una resistencia a la insulina, por eso es insulina dependiente. Al ser insulino dependiente, una persona con diabetes mellitus tipo 2 se despierta el gen como en un determinado momento de la vida, y más allá de toda la dieta y todo lo que yo tengo que acompañar, suministro artificialmente insulina, ¿sí? Pero la verdad es que, por otro lado, se generan como un montón de otras patologías, de otros, digamos, signos, en base al tener tanta cantidad de glucosa en la circulación, al bloquear determinadas terminales nerviosas, ¿sí? Al no poder ingresar la cantidad de glucosa suficiente. Entonces, por ejemplo, se disminuye la sensibilidad, y las personas con diabetes en lugares extremos, o sea, no sienten bien, o sea, no tienen sensibilidad, por eso por ahí una persona le produce una lastimadura y no se dan cuenta que tiene una lastimadura. Si no se la cuidan, es como que no la dejan, digamos, o sea, no la protegen porque no duele, y al no doler y no tener esa señal, se puede infectar. Pero además de eso, como no lo sienten y no les llama la atención el lugar, además de eso, tienen un enlentecimiento por la alta cantidad de glucosa en sangre, tiene un enlentecimiento del proceso de coagulación sanguínea, por ende cuando hay lesiones se quedan hematomas o moretones durante mucho más tiempo, y además de eso tienen un caldo de cultivo ideal para cualquier bicho. Imagínense una sangre que tiene alta cantidad de glucosa, le encantan los microorganismos. Entonces, si tengo una herida, no me duele la herida, no la cicatrizo bien y queda abierta, todos los bichos encima llegan ahí, se hacen un festín con toda la glucosa que hay, y hay un alto riesgo de necrosis de extremidades o de tejidos que terminan haciendo que por ahí a una persona diabética se le ampute un dedo o un miembro completo, un miembro inferior y un miembro superior. Sobre todo inferior porque se lo ven menos. Seba, es lo mismo que estaba diciendo, ¿sí? Lo acabo de leer, perdón. Tiene que ver con esto muchas veces, no sé si particularmente eso, pero son como pequeños hematomas y tienen que ver justamente con la mala cicatrización que tiene. Entonces, se van sumando un montón de cosas y se va sumando el tipo de diabetes que tengo y la cantidad de tiempo que llevo, porque esta diabetes 2, que es la más común, no es lo mismo que la diabetes de tipo 1, que es como mucho más intensa, hay una resistencia, o sea, una falla en el receptor directamente de insulina, entonces no son insulinos dependientes, porque el que tiene diabetes mellitus tipo 1 no solo se despierta en la niñez o adolescencia, sino que no es que tiene
digamos, falta de insulina, sino que el receptor de la insulina está fallado. Entonces, por más que yo le meta insulina artificial, no la va a recibir. Y en este caso es distinto y aparte es mucho más grave y empieza de edades tempranas de la vida. La diabetes mellitus tipo 2 está bueno que uno se empiece a cuidar desde toda la vida, porque la mayoría tenemos, digamos, genes que nos predisponen a la diabetes y la hipertensión, son enfermedades multifactoriales muy comunes. Es muy raro que no rastren en su familia y se encuentren con alguien que tenga enfermedad de colon, que tenga, o sea, cualquier tipo de enfermedad que desencadene después en un cáncer de colon o pólipos, diabetes mellitus y hipertensión arterial. Son como un combo re importante, entonces por eso todas las dietas fomentando la poca cantidad de azúcar, la poca cantidad de sal, o la poca cantidad de grasas para saturar, más allá del control de peso o no, sino para no fomentar la activación de estos genes de patologías que generalmente están como genes, digamos, presentes en todas las familias. Bueno, sí, Belu, mi mamá tiene enfermedad de Crohn, así que imagínate, mi mamá tiene enfermedad de Crohn, tiroiditis de Hashimoto, no sé, hiperdislipidemia, tiene de todo. Todo lo que se les ocurra, lo tiene mi vieja, pobre. Todos los condicionantes genéticos hay que atenderlos, ¿sí? Más cuando son muy presentes y se repiten en muchas personas de la familia. Bueno, vamos al glucagón. El glucagón también es liberado por el páncreas, es un polipéptido de 29 aminoácidos, pero a diferencia de la insulina, y porque dijimos que la insulina era la única hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante. ¿Cómo hace este mecanismo? Degrada lípidos y proteínas en su reserva, y a nivel del hígado produce glucógeno lisis. La insulina hacía glucógeno génesis, el glucagón hace lo contrario, lisa el glucógeno que me sobra, ¿sí? Es una más de todas las sustancias que regulan en realidad el proceso de la glucemia. ¿Quién controla esto? Otra vez la somatostatina, que ahora la vemos para entender, y la glucemia, o sea, el mismo nivel de glucosa en sangre. Esta somatostatina, que secreta el páncreas, es la misma GIH que vimos que secretaba también el hipotálamo y era la hormona inhibidora de crecimiento. Es la misma sustancia. Es un péptido de 14 aminoácidos que no solo encima es secretado por el páncreas y por el hipotálamo, como ya hemos visto, sino que hay otras regiones del cerebro que también se encargan de la segregación de esta sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es una sustancia, digamos, como exclusiva, nada más, de la segregación, como tenemos acá endocrina, sino que en realidad es también un neurotransmisor, como secretado por el hipotálamo. Lo que pasa es que viaja a través de la mediación, una neurohormona, que viaja y inhibe el crecimiento. Entonces, podemos entender, gracias a esto, por quienes lo secretan, su función general de la somatostatina, que es como inhibir, o sea, es como una función anticrecimiento. Bloqueo el crecimiento. Es como la hormona que tiene que controlar, porque hay la hormona tiroidea me ayuda a crecer, la de crecimiento me ayuda a crecer, bueno, todos crecer, bueno, ¿y quién hace un control negativo? La somatostatina es esto. Es como el viejo ogro así que siempre opina, o que siempre le tira un palo a alguien, bueno, todo lo que suba él lo trata de bajar y lo trata de controlar. ¿Por qué tiene esta función tan importante? No solo por el crecimiento, porque nosotros no tenemos un suministro de alimento constante. Nosotros metemos comida al cuerpo y el cuerpo lo mete, y si yo metería todo eso que yo tengo en una ingesta en un determinado momento, imagínense que durante todo el día, si no lo suministro, no tengo ningún tipo de fuente nutritiva. Entonces, si yo acabo de comer y entran un montón de aminoácidos a la sangre, y yo empiezo y digo, voy a generar esto, voy a reponer este tejido, listo, me quedé sin nada en una hora. Entonces, sí, ese es un tipo mala onda, pero los tipos mala onda a veces son sinceros, le ponen orden a la situación, y esto es lo que hace la somatostatina. Hay una entrada masiva de alimentos, como por ejemplo en una comida, bueno, disminuye la motilidad, hay un montón de hormonas que hacen todo lo contrario, disminuye la motilidad, disminuye la secreción de la vesícula, disminuye todo, como les dije, o sea, es inhibidor, inhibe el jugo intestinal, porque ayuda a controlar a todos los demás que estimulan, y que los vamos a analizar en digestivo, pero particularmente acá en endocrino, inhibe la absorción, acá se los puse, perdón, inhibe la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón.
¿sí? Estas son todas funciones que también tienen que ver con lo digestivo y como les digo, los vamos a repasar en digestivo, pero endocrinológicamente inhibe la insulina y inhibe el glucagón. Entonces yo digo, la somatostatina, ¿es hipoglucemiante o es hiperglucemiante? Ninguna de las dos. Es reguladora. O sea, si hay mucha insulina, frena la insulina. Si hay mucho glucagón, frena el glucagón. Trata de estabilizar o de regular. Y va a estar controlado principalmente por la ingesta de alimentos. Si hay una ingesta de alimentos muy grande, va a tratar de inhibir todo y de controlar a otros valores incluso de esto también. Porque imagínense que si yo ingreso alimentos, va a haber una salida masiva de mi cuerpo de insulina, porque la insulina va a tratar de almacenar o de meter un montón de glucosa a la sangre. Imagínense que yo no le puedo meter un montón de glucosa a cada una de las células porque acaba de entrar mucha glucosa a la sangre. Tengo que dejar que se estabilice ese valor. Eso es lo que hace la somatostatina para llegar al equilibrio. Sin embargo, por más de que hemos nombrado 3 hormonas que regulan la glucemia, o sea, la insulina, el glucagón y la somatostatina del páncreas, en total ya a lo largo de toda esta unidad hemos nombrado 7 hormonas distintas, de las cuales algunas de ellas, acá tienen el ejemplo del páncreas, algunas de ellas van a justamente fomentar la segregación, digamos, de los tejidos para poder liberar glucosa a la sangre, porque van a ser hiperglucemiantes y su estímulo va a ser la baja concentración de glucosa en sangre, como por ejemplo sería el glucagón, y una hiperglucemia o alta concentración hace que justamente el páncreas libere lo contrario, una hormona que es hipoglucemiante. Ojo con esto, chicos, no se confundan la respuesta con el estímulo. Si la insulina es hipoglucemiante es porque disminuye los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál es el estímulo de una hormona que como resultado me va a disminuir el nivel de glucosa en sangre? Y obviamente la alta concentración. ¿Sí? El glucagón obviamente va a pasar lo contrario. La baja concentración sube la liberación de glucagón que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Pero así hay distintas sustancias que también regulan el control de la glucemia, como hemos ido nombrando a lo largo de la unidad. El cortisol, la adrenalina, noradrenalina. En total son 7. Una única hipoglucemiante, que es la insulina, como dijimos, y tenemos el mecanismo, aumenta la captación de glucosa en las células, como dijimos, y produce glucogenogénesis en el hígado. 4 hormonas que en realidad son hiperglucemiantes, que al decir hiperglucemiantes estoy diciendo que aumentan la cantidad. Ah, no, es que acá me comí una, porque son 7 y acá, si las ven, son 6. Esto es porque aparte de la adrenalina tienen que agregar acá la noradrenalina. O sea, que no salen en el cuadrito y yo me olvidé de agregárselos para que les aparezcan las 7. Bueno, glucagón, somatotrofina, hormona del crecimiento, no somatostatina, somatotrofina. Cortisol, adrenalina y noradrenalina son hormonas hiperglucemiantes, por distintos mecanismos, ¿sí? Algunos van a aumentar, por ejemplo, el glucagón, la degradación de lípidos y proteínas, como vimos, o degradan glucógeno. Otros disminuyen la captación de glucosa que hacían las células, ¿sí? Puntualmente, o justamente formar nueva glucosa, que es lo que llamábamos gluconeogénesis, o degradar glucógeno en el caso de adrenalina y noradrenalina, al igual que el glucagón. Son mecanismos combinados. Esto es fundamental, chicos, que sepan cuál es el mecanismo, porque esto es lo que me ayuda a compensar, y lo que me ayuda a saber qué sustancia se va a liberar más o menos si hay más glucosa, por ejemplo, en sangre. Y como dijimos recién, la somatostatina liberada, hormona, o sea, la GIH, liberada por el hipotálamo y liberada también por el páncreas, es una hormona que no aumenta ni disminuye, sino que produce inhibición de la segregación de las demás, o una función, si se quiere, reguladora, inhibiendo la insulina y el glucagón, que serían como las más protagonistas en el control, digamos, de la regulación de la glucemia. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Dice ahí en el cuadro, cuando dice por estrés, y dice que libera cortisol y adrenalina y noradrenalina. ¿Es Acá al ves, mismo tiempo o sí, claro? ¿O sí, puede sí. pasar en diferentes etapas, por ejemplo? No, puede pasar en diferentes, pero la adrenalina y noradrenalina son medio como indistintos. O sea, hay distintas enzimas que si están disponibles secretan más de una u otra, pero generalmente se las estudia como en conjunto. Son, o sea, son hormonas distintas. Digo,
o neurotransmisores derivados, que neurohormonas distintos, pero se secretan como con los mismos estímulos. Los mismos estímulos fomentan a la célula que produce adrenalina y noradrenalina, entonces generalmente van en conjunto. Los vas a tener como de la mano, digamos. Por eso yo incluso les digo acá en el cuadrito, hasta me olvidé de ponerlo, porque puse adrenalina sola, porque la verdad es que hacen lo mismo, tienen el mismo mecanismo, se secretan en la misma cantidad, pero bueno, para ponerlo correctamente y contar estas 7 que nos cuenta la facultad, digamos como las 7 hormonas, tendríamos que incluir a ella. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, para terminar, en realidad vamos a hacer un repasito antes del TP mañana de las últimas partecitas, pero es un anexo de todos los otros tejidos endocrinos. La última glándula que nos falta es la glándula pineal, que no nos vamos a detener mucho porque ya de alguna forma la vimos en el sistema nervioso. Habíamos dicho que esta glándula pineal o epífisis se encargaba, o sea, habíamos dicho dónde estaba, y que se encargaba de la segregación de una sustancia que era la melatonina, ¿sí? Que si recuerdan, esa melatonina era una hormona que se encargaba justamente del fotoperiodismo o de controlar los ciclos circadianos, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos visto nervioso porque es una estructura que está ubicada también en el eje nervioso, pero recuerden, lógicamente, que si es una segregación de una sustancia que va a la circulación sanguínea en general, entonces estamos viendo, digamos, una glándula también. La última parte de este, digamos, cuadernillo nos habla de los distintos tipos de tejidos endocrinos, o sea, aquellos que tienen como una función distinta en su, digamos, en su función principal, pero también secretan sustancias, ¿sí? O sea, por ejemplo, el estómago de repente, les doy un ejemplo. El estómago es un órgano que se encarga de la digestión química de los alimentos. Sin embargo, tiene pequeños cúmulos de células que son endocrinos y que secretan algunas hormonas, como por ejemplo la gastrina, ¿sí? Entonces, la gastrina sería como una hormona secretada por una glándula que es el estómago, pero el estómago en sí no es una glándula, sino que es un órgano con otra función, pero tiene pequeños cúmulos de células que se encarguen de este proceso. Les pido porfa que le peguen una leída a esta última parte del cuadernillo, y lo que vamos a hacer mañana antes del TP es conectarnos para ver esta última parte de los tejidos endocrinos, para ver dudas de toda esta unidad, y después les doy el pie para que se vayan a hacer el TP y después corregimos. ¿Sí? Ok, dice, Ok. ¿Alguna duda? Vamos. ¿No? por mi parte. Bueno, mañana tempranito, así nos conectamos y hacemos esto rápido, después los mando a hacer el TP, y bueno, y los que tengan que ir al instituto, la Dani les mandará el TP hoy a la tarde para que lo impriman. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao, Chao, Giselle. Gise. Chao, Gracias. profe. Chao, Gise, gracias.